¿Qué tal? Soy Olmo Guerrero, soy abogado litigante en materia administrativa, parte del despacho Martínez Arrieta. En mi ejercicio profesional hemos hecho cosas variadas. En algún tiempo combatimos la instalación de un cuartel militar. De igual manera hemos tratado de hacer efectivo el derecho a la democracia, a participar en la efectiva creación de nuestra política nacional. De otra manera también hemos estado involucrados en temas como el transporte público, que es de incidencia colectiva. Y en el caso concreto, en cuanto al Cerro del Chupón, por los últimos 5 años hemos planteado un juicio en el que hemos puesto a debate si el derecho a la ciudad se encuentra comprendido en el derecho a usar el chupón y la manera en que podemos involucrarnos en este ejercicio. Hola, yo soy Lalo Montemayor, soy fundador y CEO de My Dear Lawyers y en los últimos años como abogado me he enfocado en apoyar a las personas a ejercer sus derechos de manera efectiva. Y por tanto, y por mi gusto por el cerro, y específicamente por el chupón, me involucré con Olmo en buscar la protección de las personas que buscaban seguir ejerciendo este lugar como un espacio público. En el siguiente video les estaremos platicando sobre cómo sucedió todo esto y cómo es que el día de hoy no tenemos nada más un cerro abierto, sino también un debate súper importante que consiste en qué es el derecho a la ciudad y cómo lo vamos a desenvolver en los siguientes años en Monterrey. El Cerro del Chupón es un ícono en la zona sur de Monterrey, no solo porque su nombre es súper albureable. ¿Sí? ¿Qué onda, Almo? ¿Te gusta el chupón? Depende, la verdad. Sino porque ofrece una de las mejores recompensas del área metropolitana de Monterrey con el menor costo. Si no lo conoces, pero sí conoces la Cámara de Piedra en el Cerro de las Mitras, es un esfuerzo equivalente, pero con una vista increíble por delante y por detrás. ¡Ájale! El Cerro del Chupón es una cumbre dentro de todo un valle que comprende una importante red de caminos internos. Se incluyen, por ejemplo, zonas como la Colonia del Paseo, Satélite, Mederos y hasta desarrollos en la carretera en la zona de Sierra Alta. De esta forma, una vez que se llega a esta cumbre, se puede ver todo este valle en el que incluso se logra percibir Lázaro Cárdenas, San Pedro y hasta Chipinque, por lo que es bastante interesante. Y bueno, ya habiendo mencionado lo que es el chupón, hoy podemos entender cómo en 2017 el que se pusiera en riesgo, el que las personas pudiéramos seguir disfrutándolo, pues se volvió problemático, ¿no? Sobre todo un lugar tan chingón como el Cerro del Chupón, esa pulmón inmediato para los residentes de la zona sur, se cierra por ese conflicto que se va dando entre vecinos y usuarios. Esa tensión, a ver, platícame, ¿cuál es la posición de los vecinos? Por un lado, los vecinos que originalmente, habiendo comprado un terreno en el que tienen un contacto directo y casi exclusivo con la naturaleza, empiezan a ver mucho mayor movimiento de otros vecinos y otra gente de la zona sur que también quiere utilizarlo de cierta manera bajo su percepción, afectando su tranquilidad previa. Claro. Y bueno, a partir de 2017, como dices, empieza a incrementarse este tipo de actividades en la ciudad de Monterrey y eso llevó también a muchas más personas, ¿no? Entonces, así como subió la incomodidad de los vecinos de tener más personas, de manera directamente proporcional, seguía subiendo el número de personas que iban, ¿no? Es correcto, y eso generó precisamente el debate jurídico que vamos a explicar, que por un lado los vecinos querían tener exclusividad y por otro lado los usuarios querían que se les reconociera expresamente que el cerro es un parque. Para tener muy claro, un golpe de autoridad, los vecinos dicen, pongo una malla ciclónica, por aquí no pasan más las personas, y esto detona una serie de cosas que llegó a tribunales y que precisamente vamos a platicar ahorita, ¿no? Es correcto, se cerró por un lado el acceso y por otro lado se buscaron las maneras materiales y jurídicas de volverlo a abrir. Acompáñanos a platicarte lo que sucedió del 2017 a la fecha y lo que permite que hoy el chupón esté abierto para que las personas podamos ir a disfrutarlo. Históricamente los fraccionamientos, hubo un tema ahí legal, tenían que donar una parte de los terrenos para la infraestructura, para los parques, y se respetaba, y por eso tienes colonias como Las Torres o del Paseo, que sí tienes mapeados, sí tienes la existencia de parques grandes que sirven. Pero aún así, en esa zona sur, sobre todo en esas dos colonias, un cerro cumplió una función distinta, ¿no? Si te acuerdas del Cerro Chupón, pues. Entonces, históricamente tienes el Chupón como un cerro para la gente de la zona, que es donde más se utiliza, que te permitía conectar con toda la zona urbana como entradas, pero a su vez también tiene una especie de puerta para la parte y el bosque que se encuentra atrás, ¿verdad? Es como, ¿cuándo se empezó a cerrar los accesos del Cerro Chupón? ¿Cuándo? Porque si vamos tal vez 2015 para atrás, al Cerro Chupón podrías acceder por varias veredas, ¿verdad? Unas más popularizadas que otras. De acuerdo, sí, 2017 es la que se cierra y que causa mucho ruido porque ya el cerro no nada más era
de los vecinos, y nunca fue nada más de los vecinos, pero digamos en el uso común, ¿no? La gente quizás no lo conocía, empiezan a ver plataformas, Google Maps, empieza a ver Instagram, todo esto, y vamos, hay fotos famosísimas, la piedra del Rey León, y hicieron otra piedra del Rey León a la vuelta, entonces, y eso en las pocas rutas que se iban descubriendo, ¿no? Entonces, verdaderamente se populariza tanto. ¿Cuántos grupos de senderismo no conoces en redes sociales? Y sí, la pandemia detonó, pero La pandemia lo detonó y también se puso de moda el hiking, ¿no? es que dejamos de solamente jugar fútbol. Okay. ¿No crees eso un poco? O sea, Sí. piensa, y hoy nuestras actividades deportivas en la ciudad de Monterrey han cambiado muchísimo. Y sí había, pero de alguna manera era como la persona que quizás no le gustaba el fútbol. Sí. ¿Cuál crees tú que es lo que genera ese conflicto que se empiezan a cerrar las entradas cuando anteriormente no se habían dado? No únicamente es la cantidad de usuarios que se fue incrementando, que se entendió al senderismo como un ejercicio adicional, con una experiencia no únicamente física, sino ambiental, así. Es un efecto de olas. No lo podemos ver porque es tema social y es como inmaterial, pero es un efecto de olas. A ver qué pasa. Cada vez hay más personas que quieren ir y cada vez hay menos formas de ir. Entonces, a la siguiente que la gente descubre y populariza, los vecinos no nada más cargan con las que ya tenían, sino también con los adicionales que llegan, porque esa es la única que se conoce como acceso. Y entre más se cierra, más se populariza que debes de ir, porque seguramente ya lo van a terminar por cerrar, ya no vas a poder ir, ¿sí? O sea, nada más, no, digo, faltaría ver el aspecto comercial, porque como marketing es increíble, claro. ¿Y qué pasó? Empezaba a haber grupos de 20 personas que iban con un guía, y le pagaban una cantidad por llevarlos al chupón. Entonces pedías 4 grupos en un solo día, pues son 80 personas ahí, más los 30, 40 típicos de todos los días que andaban por ahí dando la vuelta, pues incrementaban, ¿no? Los parques, bueno, las calles llenas de carros estacionados quizás donde no debían de estacionarse. Y pues sí, para que mientras son peras son manzanas, los vecinos dijeron, yo cierro esta y pues ahí búscate otra, ¿no? O sea, perdieron su tranquilidad de estar pegados al cerro, casi como un cerro particular, a tener que compartirlo y soportar el ruido con los... Imagínate que puedes tener una puerta a un valle. O sea, eso es impactante, digo, no necesariamente todos lo aprovechan, pero si que tu patio sea un valle, hay pocos lugares en los que hoy puedes lograr eso. El Cerro del Chupón cumple una función de espacio público material insustituible. Por lo tanto, genera un derecho a su cuidado y reclamo por los usuarios. No importa su estatus jurídico, ya tiene una función material, es la que tiene que respetar. 2017, ¿qué pasa? Un fenómeno de cierre de las entradas, quedaban creo que un par de entradas adicionales, pero el fenómeno era evidente que se iban a cerrar todas, y una vecina presenta amparo y dice, ese lugar, por esta cañada, que es como la parte evidente. Si una cañada por disposición legal no se puede obstaculizar, pues es evidente que por ahí, que hay un obstáculo, la ilegalidad es clara. Oye, no se puede obstaculizar, más allá del debate de fondo que es, no se puede obstaculizar, y además sirve como acceso a un espacio que materialmente es público, aunque legalmente es un limbo. Claro. Entonces, ¿qué hizo una vecina? Quiero utilizarlo como espacio público porque, como ciudadana de la ciudad de las montañas, ese lugar me forma, ese lugar me permite una experiencia de ejercicio que no me otorga una cancha de básquetbol, que no me otorga nada más que ese lugar. Y como decías, la ciudad evoluciona de una manera que ese lugar se vuelve indispensable para usarse como espacio público, aunque legalmente venga atrás el experimento jurídico y no se haya emitido una ley, un reglamento como tal, y se hace y se dice, este lugar de ahora en adelante tienen que entenderse como un espacio público para... Bueno, va a ser ley o va a ser reglamento a través de ejercicios como este que nos pongan a debatir las cosas y a que nuestros representantes, ya sean las autoridades ejecutivas o ya el Congreso, se debata y se pongan en leyes o reglamentos. Es lo que falta. Y creo que por ahí una iniciativa de ley congelada entre las muchas que trata de terminar por regular que las montañas cumplen esta función. Ahorita están como, se reconoce un poco, se subregula. Si te fijas en la zona sur, creo que hay otro cerro que también está cerrado, ¿no? Que literalmente ahora ya no se puede acceder para disfrutarlo del mirador. Ok, sí, claro. Ese, claro. ¿se perdió? ¿Se perdió? Sí, claro. Y ahí está, pero se perdió. Completamente. A ver, bueno, ahora platícame. Yo vi el expediente, estuve viendo las respuestas de las autoridades y demás. 2017 lo cierran.
¿A quién se involucra? O sea, está involucrado AV, está involucrado Agua y Drenaje, porque tiene un predio por ahí, un derecho de paso. Está involucrado como autoridades parques nacionales. Así es, la Comisión Nacional de Parques Nacionales, Vida Silvestre Estatal, el municipio de Monterrey y Agua y Drenaje. Todas las que pudiesen tener una injerencia se les reclamó y se les demandó. Y es por si tú la pusiste o porque tú la puedes quitar porque está violando mi derecho. Si tú la pusiste, tienes responsabilidad, y si no la pusiste, pero tienes la capacidad de quitarla, estás violando mi derecho. Son los dos frentes. El caso era más evidente, es una cañada y prohibición legal de obstaculizarlo. Claro. Eran como dos momentos para hacerlo. Primer momento, vamos a quitar el obstáculo porque no puede existir legalmente. Y segundo momento, vamos a quitar el obstáculo porque además de que no puede existir, ese lugar es el acceso a un lugar que materialmente es un parque público, ya que se reconoce como parque público, aunque genere cierto debate. Y esa es precisamente, creo que, la valía de un juicio de ese estilo. Finalmente el acceso no es en un terreno privado. Es el tema. No es en un terreno privado, pero pasa colindando terrenos privados y genera una incomodidad de tener gente haciendo ruido que no se tenía anteriormente. Claro. Claro, sí, definitivamente, no es lo mismo que vengan 10 personas, 15 personas, a que empiecen a venir estos grupos de 20 personas 4 veces al día y a todas horas, o sea, es una realidad. Claro. Yo te diría, yo también subo al cerro, a veces a las 9 de la noche, a veces a las 11 de la noche. Sí entiendo que pues no debo de estar hablando fuerte cercano a las casas para que pues generar las menores molestias, pero también entiendo que hay gente que no lo ve así o no lo alcanza a percibir, ¿no? Y en ese debate, al final eso traduce en un conflicto. O tienen los vecinos colindantes el derecho que no se usa, o tienen los otros vecinos que sí quieren utilizarlo la posibilidad de materialmente... Los vecinos, pero una pregunta, ¿cualquier otra persona? O cualquiera, sí. Acá fue una vecina la que promovió el amparo, pero ¿qué pasa si llega una persona de otro municipio? También puede usarlo. El tema es, hubiera tenido el derecho. ¿Por qué se plantea por un vecino el amparo? Una vecina el amparo. Porque es como el caso más evidente. Esto fue el caso más evidente. Una cañada y un vecino que utiliza el cerro. El derecho todavía no alcanza para que fuera una persona de otro municipio que quiera utilizarlo. Sería mucho más complicado. El caso fue utilizar un caso claro y ese caso claro que sirva como ejercicio. Vi 3 puntos bien interesantes. Vi que en primera instancia el juez en el amparo dice no. Dice hay un derecho de paso y no puedo yo pronunciarme respecto a un derecho de paso, eso no es civil. Vi, por ejemplo, también que teníamos respuesta de Agua y Drenaje diciendo, oye, pues yo no soy el propietario de eso, pero pues tampoco me molesta que esté ahí la cerca, ¿sí? Veo también un oficio de desarrollo urbano que dice algo así como que, pues si bien no era parte, no miento, eran parques nacionales, que si bien no era parte del Parque Nacional Cumbres, había una franja a través de la cual se accedía desde la colonia del Paseo a una zona que era reconocido, que era usado por personas para ejercitarse o para disfrutar, ¿sí? Se le reconoció como materialmente Exacto, el parque. Exactamente. Se reconoció el uso del público. Exactamente. Y no nada más el uso del público, el hecho de que llega una autoridad a saber que eso existe, ¿me explico? Claro. O sea, ¿cuánta gente necesita ir a un lugar para que una autoridad de ese tipo se dé cuenta, sepa y diga, oye, sí, hay algo ahí que quizás debamos de considerar, ¿no? Claro. Otra que es un escurrimiento, y el escurrimiento de alguna manera pues entra o se puede catalogar, ¿no? Como parte, un parque natural, si no me equivoco, como Claro. parte de un parque natural. Sí, es un escurrimiento que ocupa una función hídrica. Y aquí el punto era, como tú bien comentas, primero te dicen, o parte en los juicios se desprende lo siguiente. Oye, es que eso es una servidumbre de paso a favor de Agua y Drenaje. Agua y Drenaje tiene esa servidumbre y le permite para acceder y para que el agua pase por ahí. Fuera de eso, legalmente no tiene otro reconocimiento. Y lo tradicional del el juzgado al inicio dice, como es una servidumbre de agua y drenaje, y como eso no es un parque, no lo puedes reclamar. Obviamente, por fortuna, se plantea en la última instancia y se insiste, es que no importa que no se le reconozca como parque, eso es lo que me afecta. Que legalmente los instrumentos jurídicos vayan tan atrasados sobre una realidad. Siempre normalmente la evolución del derecho es la siguiente. Hay un problema y después el derecho viene a tratar de solucionarlo. Es muy raro que se prevea esas complejidades sociales. Aquí fue lo mismo. El agravio o el reclamo que no se consideró al inicio es, tú no puedes reclamar porque no es un parque. Y la traducción del problema era que después, por fortuna, en tribunales colegiados de última instancia, sostiene, es que precisamente no importa que materialmente, que jurídicamente no sea un parque.
El que no sea un parque jurídicamente te está afectando Claro. tu derecho porque materialmente ya lo es. Claro, es lo que no permite garantizarlo realmente. Es correcto. Es decir, parte del agravio es que una autoridad reconoce que se utiliza así y que no se garantice que se siga utilizando así. Y les ordena que hagan lo propio y que resuelvan para que se retire la Es cerca. correcto. Y ha habido problemas para cumplirlo. No, de hecho, se ha cumplido, pero varias veces se ha vuelto a poner, ¿no? 5 veces. 5 veces. ¿Y qué pasa cuando se vuelve a poner? Se le dice al juez, oye, juez, otra vez lo volvieron a hacer y se Y vuelve a se ordenar. vuelve a exigir la autoridad que quien agarró la batuta, hay un reconocimiento del municipio de Monterrey y regidores de la zona. Quien agarró la batuta fue el municipio de Monterrey porque reconoció, en propias palabras, es un derecho. Ese cerro cumple una función del derecho a la ciudad. Novedoso. Hay reconocimiento en la ley estatal, la Constitución de Ciudad de México lo reconoce, pero es novedoso porque dice, aquí hay un derecho a la ciudad, ojo. La estructura de la ciudad resulta importantísimo los cerros en el desarrollo de los proyectos de vida de las personas. Entonces está bueno el tema. Claro, es una distinta calidad de vida si puedes salir y caminar en el cerro o si no lo puedes hacer. Claro. Y si ahí está, No, se siente diferente. completamente. El conflicto del cierre de uno de los accesos al Cerro Chupón, en cronología, es básico. 2017 se cierra ese acceso. El acceso se considera que forma parte de una cañada y a su vez sirve como una entrada para este parque natural que es el Cerro Chupón. Se hacen diversas peticiones, tal vez 3, 4, en el que se involucran autoridades federales, estatales y municipales. Agua y drenaje, Parque y Vida Silvestre de Nuevo León, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el municipio de Desarrollo Urbano de Monterrey. Se hacen las peticiones, 2017-2018 se empiezan a contestar, finalmente se juntan las respuestas y la respuesta tiene un factor en común, una idea en común de todas las autoridades, que es básicamente no hay permisos para cerrar el Cerro del Chupón, sin embargo ese exceso sirve como servidumbre para agua y drenaje, no tienes un derecho tú para reclamar eso como entrada al cerro, es una servidumbre de agua y drenaje. Se hace el planteamiento, 2018-2019 en juzgado de distrito, se resuelve precisamente eso. No tienes un área reconocida como parque natural y por ende no puedes reclamarlo como tal. Se va al tribunal colegiado, que básicamente es la última instancia del Poder Judicial Federal, y el tribunal colegiado entiende distinto y resuelve en definitiva. Ese lugar materialmente se fue el 2021, materialmente sirve como parque, debe seguir sirviendo como parque y tienes tu vecino un derecho a utilizarlo y disfrutarlo como un área pública, aunque legalmente el municipio se haya tardado y el Congreso se haya tardado en darle ese andamiaje jurídico, en darle esa forma jurídica y ya tenga una ley, un reglamento que lo justifique perfectamente, pero el 2021 se resuelve por un tribunal colegiado, tú lo usas como parque, sirve como parque, ergo es un parque, parece como la del pato. Parece pato, camina como pato, hace cuac cuac, es un pato. Básicamente lo mismo en cuanto al Cerro del Chupón. El conflicto entonces del Cerro del Chupón, si bien fue en este cerro en específico, tiene sus reflejos en otras zonas. Cerca de ahí, en el Cerro del Mirador, actualmente los usuarios ya no pueden subir al mismo por un conflicto de propiedad privada. Sierra Alta, Monterrey todavía, Cerro de la Silla, si te vas a Guadalupe pasa lo mismo. Claro, en la calle Greco, no sé si recuerdas, en la calle Greco también fue ese problema. Es un tema que se vio en el caso específico, pero que requiere que la autoridad administrativa pase de ser reactiva a ser proactiva, porque finalmente tiene que regularse. El municipio de Monterrey reaccionó bien, pero nos gustaría verlo que fueran proactivos y que tomara la batuta algún municipio y dijera, eso se resuelve de esta manera y voy al ejemplo a nivel local. Sí, claro, de hecho, revisando en internet nos encontramos que una persona incluso ingresó una solicitud de presupuesto participativo pidiéndole al municipio de Monterrey presupuesto para que se instalara una caseta, por ejemplo, de acceso al Cerro del Chupón por esta problemática. Entonces, pues no sé si sea la mejor alternativa, no sé si sea la mejor forma, hay que ver cómo regularlo, pero finalmente hacer algo porque esto, en la medida que la mancha urbana va, digamos, abarcando y se va pues, gentrificando, tal cual, pues se va a generar este tipo de situaciones, ¿no? Y precisamente es la monstruosidad de una ciudad, o la monstruosidad precisamente. Con esta experiencia del Cerro del Chupón, volvimos a evidenciar algo muy claro desde el eslogan regio. Monterrey es la ciudad de las montañas, Monterrey es su área metropolitana.
y no únicamente son para verse a lo lejos, sino son para vivirse y disfrutarse por completo. Completamente de acuerdo, y esto tiene que ver mucho con el tema que decíamos de la calidad de vida que nos brindan los espacios, y precisamente en eso consiste el derecho a la ciudad, ¿no? De poder disfrutar de esos espacios que nos brinden esa calidad. Sí, podemos verlo en muchos lugares en Monterrey, esto es importante, es un llamado que no solo nos centremos en el Cerro del Chupón. Solo en Monterrey pasa en Mitras, en el Mirador y en Sierra Alta. En Guadalupe pasa en el Cerro de la Silla y en San Pedro en la parte del Mirador, en donde fueron cerrados accesos por vecinos por este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo. Ya se hizo este ejercicio en el Cerro del Chupón. Es un ejercicio incompleto, es un ejercicio imperfecto, pero creo que va a servir para colocar en la mesa la discusión y a ver qué gobierno, o el estatal o alguno municipal, agarra la bandera y da una solución que permita ser, de la manera más próxima a lo perfecto, una solución completa. Claro, ahora, también es un reto muy importante porque estamos empezando a visualizar cómo se pueden tejer derechos, ¿no? Y cómo hoy puede existir un derecho, el reconocimiento de un derecho que hace unos meses o años ni siquiera pasaba por la cabeza. ¿Esto que exige? Exige ciudadanos maduros y ciudadanos que entienden que la única manera de poder evolucionar los derechos es evolucionarlos para plantearnos bajo ese contexto, en ese lugar y con la información que tenemos para tomar la decisión, cuál es la mejor decisión a tomar, por ejemplo, aquí en función al derecho a la ciudad, ¿no? Porque puede ser muy variado si estamos tratando un tema del acceso a un cerro, un tema medioambiental, o un tema de movilidad, ¿no? En todos ellos podemos encontrar la calidad de vida como indicador de que la ciudad en la que estoy viviendo debe brindarme eso, ¿no? Y mi derecho a la ciudad a disfrutarlo, pero también a que me brinde todas esas comodidades o necesidades básicas incluso. Yo creo que en la medida que salgamos del letargo como ciudadanos, tenemos opciones y herramientas para poder redirigir a la ciudad hacia un fin funcional, para que la ciudad sirva para lo que debe de ser. Y no es una posición absolutista, sino más bien la invitación a que las posturas se pongan en la mesa para que podamos juntos definir lo que es el derecho a la ciudad y cómo queremos que se evolucione en los próximos años aquí en la ciudad, ¿no? Yo creo que es un ejercicio incompleto. Ojalá el gobernador o algún alcalde tome la batuta y resuelva que las ciudades, con instrumentos jurídicos valiosos, leyes, reglamentos, que las montañas en las ciudades son parques públicos y se establezcan reglas claras y se garantice por completo su goce. No es una zona abandonada al cerro, es una zona natural que se debe aprovechar.